Durante la Primera Guerra Mundial, en 1915, se suscitaría un extraño evento que involucra a un submarino de la Kriegsmarine y a una extraña criatura prehistórica. Tras la declaración de guerra de Alemania, la Marina Imperial del Kaiser se empezó a desplegar sobre el Atlántico para irrumpir en la línea de abastecimiento de Gran Bretaña, con el fin de impedir que ésta recibiera apoyo del extranjero y someter a la nación a una extrema carencia de recursos. Para lograrlo, se valió de los submarinos, a los cuales les dio la completa libertad de operar en aguas extranjeras. A diferencia de los U-Boot de la Kriegsmarine en la Segunda Guerra Mundial, los de la Kriegsmarine no estaban sujetos a los reglamentos de los altos mandos, así que podían atacar y acosar cualquier buque que consideraran un enemigo, o tan siquiera sospechoso. Lograron establecer un extenso perímetro donde se encontraban las principales rutas de transporte de Gran Bretaña, así que los submarinos siempre estaban detrás de grandes convoys o embarcaciones solitarias. Una de esas rutas se encontraba al sur de Irlanda, la cual era acosada por la cuarta flotilla de submarinos del Imperio Alemán, que operaban en solitario de forma casi constante. Se cobraban grandes porcentajes de tonelaje hundido, asestando golpes muy fuertes para los británicos. De dicha flotilla destacaremos al U-28, uno de los 4 submarinos que conformaban la clase U-27 y que se encontraba al mando del Kapitänleutnant Freiherr Georg Günther von Forstner, un varón alemán reconocido dentro de su unidad por su liderazgo y por su gran competencia. Entró en servicio en 1915 y al formar parte de la cuarta flotilla estuvo activo en el Mar del Norte, donde muy pronto empezó a tener una buena reputación, ya que desde el 17 de marzo hasta el 29 de julio logró hundir 12 buques y acumular 36.019 toneladas. Hasta entonces era un capitán respetado por su tripulación y la flotilla en general, pero toda su perspectiva cambió el 30 de julio. Mientras se encontraba navegando cerca de las costas de Irlanda, logró interceptar al SS Iberian, un gran buque carguero que transportaba 5.233 toneladas de material militar, incluyendo una carga considerable de camiones y jeeps que salieron de los puertos de Manchester con dirección a Boston. No le tomó mucho el tiempo al U-28 poder alcanzarlo y posicionarse para el ataque. En cuestión de minutos logró fijarlo y disparar un torpedo que impactó en la popa del Iberian. El torpedo llegó a comprometer el casco y su sala de máquinas, así que en muy poco tiempo el Iberian ya se encontraba completamente hundido. Después de estar un aproximado de 25 segundos bajo el agua, explotó. Se dice que esto se provocó por la presión que recibieron las calderas tras hundirse. La enorme explosión llegó a lanzar por los aires a una extraña criatura que, según von Forstner, se parece a un cocodrilo marino de unos 18 metros de largo. La inmensa criatura voló cerca de 25 metros de alto antes de volver a caer al agua. Junto al capitán también había 6 tripulantes más: el oficial de guardia Diekman, el ingeniero en jefe Zimmer, el oficial de máquinas Romeis, el cocinero Robert Maas y los submarinistas Conch Paris y Abe Seaman Butter, quienes confirmaron los hechos. Tras caer al agua, la criatura no fue vuelta a ver por la tripulación y todos guardaron silencio sobre lo que vieron. En 1933, von Forstner escribió un pequeño libro donde menciona su encuentro con el ser, el cual nombró como Monstruo U-28 y nos otorga muchos detalles sobre su apariencia. En general poseía la apariencia de un cocodrilo. Sus patas estarían palmeadas para poder nadar. La cola no sería de remo como los de un verdadero cocodrilo, sino que se terminaría en una punta cónica, como en otros lagartos. Su escrito sería recogido por Bernard Hubelmann, el padre de la criptozoología, y quien dice que el monstruo U-28 es uno de los 4 relatos más creíbles sobre estos seres misteriosos. Hace hincapié en que von Forstner era un varón y un capitán que fue galardonado en varias ocasiones, donde se le entregó la Cruz de Hierro Primera Clase y la Cruz Friedrich August. Esta última era una condecoración difícil de conseguir
pero von Forstner se hizo con una antes de iniciar la guerra. Con todo esto estamos hablando de un personaje que al contar semejante historia se está jugando su reputación y persona, ganando nada con decir a sus altos mandos que avistó un posible cocodrilo prehistórico. En ello se basa Hubelmans para confirmar que lo que dice es real y que la criatura existió. Aunque hay muchos problemas que rondan al monstruo empezando por su apariencia. Según von Forstner, era un cocodrilo marino. Dicha especie sí existe. Es el Cocodrilus porosus, el reptil más grande del mundo y que ha llegado a batir récords con su enorme tamaño. El ejemplar más grande medía 6.5 metros de largo, aunque la criatura U-28 medía entre 16 y 18 metros. Así que es muy difícil creer que esta especie de cocodrilo haya sido vista por el capitán. Claro, podemos asumir que se trata de una exageración, pero el siguiente problema viene cuando analizamos a los cocodrilos. Esos reptiles son ectotermos, es decir, tienen sangre fría y dependen de su ambiente para calentarse y estar activos. Las aguas de Irlanda no superan los 20 grados centígrados, siendo bastante frías para un cocodrilo. Si se tratara de uno de estos, moriría minutos después de entrar al agua, ya que básicamente moriría por congelamiento. Además, el Iberian no estaba acondicionado para transportar animales, y mucho menos a uno de esas características. Hubelmans, en su libro In the Way of the Sea Serpent, nos dice que se puede tratar de un Thalattosaurus, una antigua familia de arcosaurios cuyo nombre irónicamente significa cocodrilo marino, pero ningún fósil de estos animales llega a superar los 4 metros, y si lo hacen, no se acercan ni a los 5. Las teorías más aceptadas nos dicen que se trata de un pliosaurio, antiguos reptiles marinos que son mejor conocidos por su ejemplar más famoso, el Mosasaurus. Mosasaurus es hasta ahora el animal más grande de esta familia, al poder alcanzar los 17 metros de largo, encajando perfectamente en dimensiones con el monstruo U-28, pero no en apariencia. Si bien posee la característica mandíbula crocodilomorfa, su cola es de estilo remo, mucho más ancha y larga, al igual que la cabeza, cuyas dimensiones son mayores a las descritas por von Forstner. Los ejemplares que mejor encajan son Liopleurodon ferox y Kronosaurus, cuyas características encajan mejor con la descripción, pero no en tamaño. En el primer caso, los ejemplares no superan los 10 metros, y en el segundo, los 11. La última especulación que existe es que se trata de una nueva especie de pliosaurio, uno muy similar al depredador X, un reptil marino aún no identificado, cuyas dimensiones hubiesen rondado los 15 metros, pero cuya característica principal sería una presión de mordida 3 veces mayor que la ejercida por el Tyrannosaurus Rex. Lo más peculiar de este animal es que sus restos solo han sido encontrados en tierras cercanas al Polo Norte. Hasta el día de hoy ha sido imposible corroborar la historia, pero la criptozoología la mantiene en uno de sus pedestales, debido a la gran firmeza que von Forstner tuvo a la hora de narrarla y escribirla, otorgando detalles que le hacen muy difícil tachar como mentira. Lo más peculiar de este caso es que de los 6 tripulantes que lo acompañaron, 5 murieron en la guerra. El único que quedó con vida fue el cocinero Robert Maas, quien se negaba a narrar su perspectiva de la historia y quien se llevaría su afirmación a la tumba. Solo nos queda el relato de von Forstner, el cual sigue en tela de juicio. Real o no, el monstruo U-28 ha sido una de las pocas historias de guerra que han tomado tanta relevancia con el paso del tiempo, a diferencia de otras que se caen en simple fantasía o entre unos pocos. Esta ha logrado llegar a todos los rincones del mundo, gracias a que fue plasmada en libros, y hoy en día es considerada, más que nada, una leyenda de guerra.